Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel y Beneficios Banco Estado presentan Portavoz Noticias. Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Naciones Unidas estableció el 3 de diciembre como el Día Mundial de la Discapacidad y de manera muy autocrítica nos preguntamos, ¿cuándo los chilenos y chilenas hablamos de esto? Cada año en las 27 horas de transmisión de la Teletón, en las jornadas por la rehabilitación de Magallanes y en los recientes Juegos Panamericanos, por ejemplo. ¿Y cuánto hacemos cada día por la inclusión en distintos ámbitos? Hoy conversamos con Víctor Silva, capitán de la Selección Nacional de Fútbol para Ciegos y gestor de inclusión laboral de la Fundación Luz. Te damos la bienvenida, Víctor, un privilegio conversar contigo y gracias por estar aquí en esta entrevista con las regiones de Chile. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy feliz, muy contento de poder compartir este espacio, agradecer a ustedes por el interés y yo materia dispuesta para pasarlo bien en este ratito. Yo parto contándole a la gente que nos ve de Arica Magallanes que Víctor Hugo Silva es un crack, me consta. Viste la camiseta número 10 de la selección chilena, la jineta de capitán. Recientemente junto a la selección chilena fue campeón de la Copa Intercontinental en la India y estuvo ahí peleando, pero durísimo, con Argentina la medalla de bronce en los Panamericanos. Y eso es lo primero que te quiero preguntar, esta experiencia hermosa de visibilizar, de llenar de ilusiones a los niños de Chile, de que todo se puede lograr, que no hay límites. Sí, yo creo que participar en los juegos fue cumplir un sueño, lograr una meta, un objetivo. Creo que en lo personal, muy contento, muy feliz por la experiencia mágica, por tener el público, porque las familias pudiesen ir al estadio, niños, niñas, adolescentes, infantes en general, que pudiesen conocer un poco más de la disciplina, que aquellas familias, cuidadores, cuidadoras, también pudiesen entender la importancia del deporte paralímpico o la importancia del deporte a la hora de estimular tempranamente a su hijo o hija, el ver en el deporte también un vehículo de transformación social, un elemento importantísimo para el desarrollo integral de niños, niñas y en lo específico, mis sensaciones son buenas. Creo que, como te dije al principio, fue cumplir un objetivo. Era mi segundo Juegos para Panamericanos. Yo había estado en Toronto 2015 con 20 años y ahora ya 8 años después se da la chance de estar en unos segundos Juegos en nuestro país, en la casa, y los disfruté mucho. Me estresé mucho, tuve muchos golpes, pero fue dentro de todo el sondeo muy positivo. Claro que sí. Tuve la suerte de alcanzar a comprar entradas, fui al Estadio Nacional, debo confesar que me emocioné mucho porque es muy bonito ver el estadio lleno y tanto apoyo para un sacrificio tan grande como el que hacen ustedes, porque no siempre el apoyo, a veces del Estado, a veces de la empresa privada, a veces no está. Y muchas veces tienen que sacar ustedes dinero de su propio bolsillo. Entonces, me encantaría que pudieras aquí compartir un poquito lo complejo que fue primero ir a la Copa Intercontinental y enfrentar estas cosas, porque hay tantos desafíos por delante y uno de ellos es el financiamiento, el acompañamiento, el deportista, en fin. Lo bueno es que actualmente nuestra selección pertenece a una federación, a la Federación de Deportistas con Discapacidad Visual, que está adherida al Comité Paralímpico de Chile y que existe una estructura, ¿ya? Lo malo, creo yo, es que justamente lo que dices tú, hay algunas situaciones donde quizás la cobertura o el presupuesto no da para lograr financiar, no sé, dos, tres campeonatos al año que finalmente nos permiten a nosotros ir sondeando, ir poniendo en práctica lo que entrenamos día a día, mes a mes, para poder ir logrando, no sé, posicionar de mejor forma el fútbol ciego a nivel internacional, que los mismos jugadores podamos tener roce internacional y que vamos sumando minutos en cancha, que es lo que nos gusta a nosotros los jugadores de la disciplina. Y en esta búsqueda, yo creo que en este campeonato intercontinental se dio un poco de estos dos elementos, tanto positivo como negativo, entendiendo que lo negativo es que no teníamos presupuesto. Y en base a gestiones del staff técnico, en base a gestiones de compañeros de equipo que tocaron puertas, consiguieron llegar con las personas indicadas en los momentos indicados, finalmente cumplimos y logramos esa meta de conseguir el financiamiento para ir a la Copa Intercontinental, que
gracias al esfuerzo de todos, de aquellos patrocinadores, de nuestras familias, nosotros mismos que hicimos rifas, salimos al metro, juntamos dinero, logramos ir y salir campeones en esa Copa Intercontinental, que dentro de nuestra preparación era elemento esencial para los Parapan. Qué impresionante, ¿eh? Tener que salir a vender rifas y todo eso para poder hacer deporte y después demostrar en los hechos que son campeones, imagínate. Yo me siento un profundo orgullo de mirarte con tu camiseta ahí del Team para Chile, porque quiero contarle a la gente que en la selección chilena para ciegos hay, por ejemplo, representantes de San Javier, de Talca, está el ayudante técnico, está ahí Felipe Castillo, que es de Magallanes, que se siente súper orgulloso de lo que hace, así que los quiero felicitar, pero que me encantaría, Víctor Hugo, que le pudieras compartir a la gente tu historia. Tu sueño siempre fue ser futbolista. Soy de Melipilla, aún no me voy de Melipilla, muy contento de haber nacido, haberme criado en Melipilla. Pasa que empecé a jugar fútbol muy chico, con una familia muy futbolera, siempre todos mis tíos, mi papá, mis tías, todos metidos en la cancha, sábado, domingo. La casa de mi abuela casi que era una sede de un club de barrio, entonces siempre crecí rodeado de familia que estaba en la cancha y cuando no estaba en la cancha, no sé, pues en la casa de mi abuela estaban los equipos porque tenía que lavarlos para el día de domingo, gestionaban los transportes que había que ir a jugar a una zona rural, que a otra parte. Entonces, desde ahí yo creo que inconscientemente fui adquiriendo como este gusto por el fútbol. Y pasa que de los 8 a los 15 me formé, estuve en escuelas formativas, aprendí a jugar fútbol ya de manera más regular, entrenaba desde los 9 10 años, entonces se me da la chance de irme a Uruguay a probar suerte, a cumplir mi sueño de ser futbolista, pero pasa que de día veía el balón y de noche no. Entonces, me parecía bastante extraño. Yo personalmente, internamente, también era bien particular porque yo usaba los lentes. Hasta ese momento yo tenía diagnosticado solo un astigmatismo a los 10 años. Y pasa que me sacaba los lentes, jugaba la pelota bien, pero no sé, me invitaban a jugar una sintética en la noche, 12 13 años, y resulta que a veces se me perdía la pelota. Y claro, yo Ujú. eso no lo decía, me lo quedaba para mí. Hasta que, como te digo, me fui a Uruguay, jugábamos de día, jugaba bien, de noche no veía ni una. Me tuve que venir, me hicieron unos exámenes, me diagnosticaron una distrofia retinal, ya que en términos simples, el doctor me dijo, ¿sabéis que con el paso del tiempo vaya a quedar completamente ciego, una enfermedad genética no hereditaria porque no tiene antecedentes? Y claro, el sueño de ser futbolista ahí truncado todo el rato, a la basura. Y yo creo que mi sensación de tristeza, pena, enojo en ese momento fluctuaba más en no voy a poder ser futbolista más que el voy a quedar ciego. Ujú. Entonces, ya con eso, no sé, ahí me alejé un poco de las canchas, a- hasta que de los 15 años a los 19 19 y medio, quedé completamente ciego, ya estaba en primer año de universidad y conocí el fútbol ciego. Y ahí fue como volver a nacer, volver a vincularme con una de las cosas que más amo en la vida, el volver a entrenar, el volver a aprender la práctica de un deporte adaptado como el fútbol ciego, que es distinto al fútbol convencional y nuevamente ver la posibilidad de cumplir mi sueño, que hasta ese momento era y es representar a Chile, e ir a un mundial y ganar un juego importante. Las canchas las cambiaste por las salas de clase durante 3 o 4 años en que decidiste estudiar psicología, por ejemplo, donde entraste a la universidad y tú dijiste, fútbol ciego, hacia allá me voy. Y uno te mira en la cancha, Víctor Hugo, y te paras como un crack, caminas como un crack, corres como un crack. Sí, me gusta mucho, particularmente. Yo creo que se hace la diferencia y siempre yo trato de graficarla lo más posible. Es distinto un futbolista ciego congénito de nacimiento, que tal vez no desarrolló tantos patrones motores, pero sí tiene una orientación, sí tiene un sentido auditivo espectacular y que son Claro. elementos primordiales para el fútbol ciego. Pero a diferencia de ello, por ejemplo, yo vi hasta los 19 20 años. Yo me logro imaginar la cancha, me logro imaginar el balón. Si me dicen el defensa viene de tal lado, galopeando, viene de frente a ti, yo me lo imagino con los colores, vestido, todo, con la antiparra. Y mis patrones motores quizás son distintos a los de un ciego congénito, claro, porque alcancé a ver y ahora solamente yo llevo esa realidad
al fútbol para ciegos. Entonces, desde ahí siempre me dicen, oye, es que tu juego es demasiado técnico, oye, es que tu juego no parece de ciego, oye, es que tu juego... Y yo creo que ahí está la diferencia. Me imagino que también tú escuchas a la gente y te imaginas ese estadio lleno, porque es también impresionante cuando anota un gol Chile y ustedes le dicen a la gente, sí, vamos, sigamos, y alientan a que sigan, haciéndoles barra, alentando. Es tan bonito eso. Yo me imagino que tú ya te estás imaginando, apenas entras a la cancha y seguramente preguntando cómo están vestidos los rivales, cuánta gente hay, la escucha. Qué increíble. Yo llevo jugando 8 años fútbol para ciego y es primera vez que yo juego en un estadio con tanta gente, con mucha gente. He jugado en la liga brasilera, pero yo creo que acaso que con la mitad del público que estaba acá presenciando cada uno de los partidos en los cuales nosotros nos tocó jugar en los Parapanamericanos. Entonces desde ahí yo creo que todo el rato estoy vibrando, estoy sintiendo, estoy escuchando el aliento, estoy concentrado en el partido, pero como dije en una entrevista posterior a un partido, pasa que los arqueros me han hecho la pregunta, ¿tú juegas con los ojos abiertos o con los ojos cerrados? Y sé que no me doy ni cuenta. Yo creo que con los ojos cerrados les respondo, pero no sé qué tanto no veo porque todo el rato me estoy imaginando todo. Entonces es como desde que la pelota viene acercándose, rodando, desde que los entrenadores están dando indicaciones, de que me imagino a la hinchada afuera gritando, dándote el aliento, desde el cuando hacía un gol y el balón suena con la red o la red se infla, etcétera, etcétera. Entonces estáis todo el rato proyectando aquello que no estás viendo de manera directa, percibiendo, pero lo estoy imaginando todo el rato a partir de esa información visual que en algún momento tuve. Quizás es muy errónea, pero a mí me sirve mucho para poder ir quizás viendo o tanteando el avance o la dinámica del juego. Y dibujándote la cancha, el estadio, el arco y tantas cosas. Yo miraba con emoción, por ejemplo, el balón, la pelota con cascabel, a los guías que están detrás del arco y que les hacen tocar el arco cuando tienen que patear, por ejemplo, un tiro libre o un penal y les van indicando este es el palo derecho, este es el palo izquierdo, el arquero está parado en tal lugar, la barrera en tal lugar. Qué impresionante todo para nosotros. Sí, yo creo que esa información es trascendental. Acá en el fútbol ciego se da una dinámica bastante entretenida que al principio es muy compleja de aprender. Que nosotros tenemos que estar atentos al sonido del balón, al voy del rival, a la voz de nuestros compañeros, a la instrucción del guía o del técnico o del arquero según donde se encuentre el tercio del balón. Entonces son 4 señales auditivas, las cuales nosotros tenemos que procesar en fragmentos de segundo, en milésimas. Y ahí, eso yo creo que también es lo desafiante del fútbol para ciegos, que no tenéis la señal visual, no tenéis la información visual, entonces lo auditivo, lo espacial, la orientación resulta ser clave sumado a la comunicación. Si no hay buena comunicación en el fútbol para ciegos, yo creo que se pueden dar malas dinámicas, tanto lesivas como tomar goles innecesariamente. Claro, y nosotros en el público calladitos para no interferir en ninguna instrucción que les llega a ustedes, pero cuando hacen el gol, todos de pie y desbordados gritando. Vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa junto a Víctor Hugo Silva, capitán de la Selección Nacional de Fútbol para Ciegos y gestor de inclusión laboral en la Fundación Luz. En el siguiente bloque conversemos sobre aquello, inclusión laboral, porque has hecho un trabajo precioso también. Pausa y regresamos de inmediato, no se vayan. ¿Buscas beneficios con tus tarjetas Banco Estado? ¡Los tenemos! Y son para todos. Viajeros, bailarines, tecnológicos, clásicos, movidos, colados, jugados, regalones y obviamente para ti. Entra a bancoestado.cl y descubre beneficios para todos usando tus tarjetas Banco Estado. Porque los beneficios son para todos y para cada uno. Banco Estado. Terminan los Juegos, pero esto no termina acá, porque se inauguran nuevos recintos donde el latido de cada atleta es el latido de un país que sueña en grande, donde las familias chilenas se llenan con la alegría de empezar algo nuevo,
y se escriben las páginas doradas con la historia de la que todos somos parte, donde retumban las tribunas de ese aliento que nunca va a parar y donde pronto viviremos la emoción de un nuevo hito, los Juegos Sudamericanos Escolares Santiago 2023. Porque cuando terminan los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, comienza el legado más grande de la historia del deporte en Chile. El legado ya comenzó. ¿Buscas beneficios con tus tarjetas Banco Estado? Los tenemos y son para todos. Ahorra con este 40% de descuento en Ansaldo. Descubre más en bancoestado.cl, porque los beneficios son para todos y para cada uno. Banco Estado. ¿Hace cuánto tiempo empezaste a consumir? En la pandemia. Nunca antes tuve problemas de angustia. Consumo sobre todo para poder rendir en la pega. Yo creo que mi hija sabe. Fonodrogas, buenas noches. Tomar trago para mí es social, pero creo que necesito ayuda. La verdad es que quiero parar, pero no sé cómo decirle a los cabros. ¿Te preocupan tus consumos o los de alguien cercano? Llama al Fonodrogas y Alcohol 1412. Gratuito, anónimo y confidencial. Esto es Sin Juzgar. Escucha nuestra audioserie en Spotify. Senda, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Gobierno de Chile. ¿Buscas beneficios con tus tarjetas Banco Estado? Los tenemos y son para todos. Ahorra con este 40% de descuento en Dr. Simi. Descubre más en bancoestado.cl, porque los beneficios son para todos y para cada uno. Banco Estado. ¿Buscas beneficios con tus tarjetas Banco Estado? Los tenemos y son para todos. Viajeros, bailarines, tecnológicos, clásicos, movidos, colados, jugados, regalones y obviamente para ti. Entra a bancoestado.cl y descubre beneficios para todos usando tus tarjetas Banco Estado, porque los beneficios son para todos y para cada uno. Banco Estado. Ya estamos de vuelta. 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad, y conversamos con Víctor Hugo Silva, capitán de la Selección Nacional de Fútbol para Ciegos, en una conversación realmente hermosa que nos llena de emoción. Y también coordinador de inclusión laboral en la Fundación Luis. Y sobre eso te quiero preguntar, porque yo decía en la presentación de esta entrevista que nos acordamos algunas veces en el año de la discapacidad en Chile. A propósito de la Teletón, las jornadas por la rehabilitación en Magallanes, a propósito de los Juegos Panamericanos, con cuánto orgullo, pero en el día a día me preguntaba cuántas cosas hacemos cada uno de nosotros por dar pasos hacia adelante para incluir a tantas personas, que son muchas, 18% de la población chilena mayor de 18 años tiene una discapacidad. Y cuéntame del trabajo que tú desarrollas ahí en la fundación, que está tan dedicada a la educación, a la capacitación, a la rehabilitación. Trabajamos pensando siempre en nuestra misión, en nuestro objetivo organizacional que tiene relación con poder educar, capacitar, rehabilitar, incluir social y laboralmente a personas con discapacidad visual a lo largo de todo su ciclo vital. Actualmente la Fundación tiene una serie de programas, mecanismos, dispositivos que permiten poder dar respuesta a las necesidades que tienen infantes que nacen con la discapacidad visual, y por otra parte a adultos, a personas mayores que adquieren la discapacidad visual a lo largo de sus vidas, sea por una enfermedad degenerativa, etcétera, etcétera. El trabajo que nosotros realizamos está enfocado principalmente en el desarrollo integral de la persona con discapacidad visual, pasando por diferentes esferas, ¿ya? Desde una atención temprana, desde el ámbito de la rehabilitación, desde el ámbito laboral, desde el ámbito cultural, musical, desde el ámbito educativo, etcétera, etcétera, entendiendo que la persona, no por el hecho de tener discapacidad visual, está limitada o está destinada a quedarse en sus casas, a seguir alimentando un estereotipo de sedentarismo en la población con discapacidad, sino que todo lo contrario. La idea es que mediante nuestro trabajo nosotros podamos ayudar, potenciar el talento, las ganas, las habilidades que tengan estas personas que tienen algún tipo de discapacidad visual, pero que la limitante no sea esa, sino que si él no quiere hacer deporte es porque quizás no quiere o porque no quiere el talento y no porque no vea. ¿Y por qué, nos preguntamos, la ley tiene que obligar a las empresas
a contratar un 1% de las personas con discapacidad. ¿Y por qué no hacemos inclusión de verdad todos los días pensando en los enormes talentos que nos estamos perdiendo porque invisibilizamos a una parte importante de los chilenos y chilenas? Con la promulgación de la ley 21.015, que es justamente esta ley que incentiva o más bien exige a las empresas públicas o privadas que tienen más de 100 colaboradores a contratar a personas con discapacidad, el 1%, y que se vino ahora a quizás a robustecer con la ley 21.275, que es la ley del gestor o gestora de inclusión laboral, conocida como por ese enunciado, ya que también incentiva a la empresa a crear políticas, a capacitar y a contratar a una persona que se haga cargo de gestionar las personas, la diversidad y la discapacidad al interior de la empresa. Efectivamente, hay avances en lo normativo. Sí, en porcentaje, en número, hay un número importante de empresas que anterior a la ley no tenían personas con discapacidad contratadas. Hay un número importante de personas con discapacidad que han certificado su discapacidad posterior a la puesta en marcha de la ley, y también nos encontramos con un porcentaje no menor de empresas que hoy en día siguen pensando prejuiciosamente que el incluir a una persona con discapacidad dentro de sus colaboradores tiene que ver con un bajo desempeño, con una rotación excesiva, con un número elevado de licencias médicas, cuando la realidad nos demuestra todo lo contrario, los estudios nos demuestran todo lo contrario, y ahí está el trabajo que nosotros estamos realizando como fundación, que otras organizaciones también están trabajando, que es poder dar a conocer a la empresa que la ventaja competitiva, que el poder incluir la diversidad, la gestión de la discapacidad dentro del modelo de negocio puede ser un valor primordial a la hora de mejorar sus KPI, a la hora de incrementar sus indicadores, porque finalmente la diversidad y la gestión de la inclusión va a ser un pilar estratégico en las futuras organizaciones y que ya en algunas es realidad. Y mejora además, Víctor, los ambientes de trabajo, impresionantemente. Lo que se produce ahí es más bien de tipo indirecto. Y ese tipo indirecto tiene que ver con los compañeros de trabajo, con las compañeras de trabajo. Es como, oye, ¿de verdad mi empresa, sabes que no es solo bla bla? No es solo palabras, no es solo discurso, sino que también es acción. Estoy feliz, estoy contento de trabajar acá, me camiseteo con la organización y obviamente que eso va a mejorar el desempeño individual y el desempeño grupal. Y me gustaría mucho, Víctor, que pudiésemos ahondar un poquito en este prejuicio que se carga que la gente que tiene una discapacidad va a pedir demasiada licencia médica cuando no es así. Se demuestra que son trabajadores jugados, talentosos. Le diste la oportunidad a una persona y se la juega por aprovecharla y demostrar todas sus capacidades. Todo el rato. Aquel que tiene discapacidad, si tú le das una, no la va a querer soltar. Claro. Y con ese no querer soltarla es que va a cumplir con horarios, va a tratar de enfermarse poco dentro de sus posibilidades, va a tratar de ser responsable, va a tratar de ser lo más competente con los desafíos que tiene su puesto de trabajo y por supuesto los que tiene la empresa. Hay excepciones a la regla, como puede ser en aquel o aquella que tiene o no tiene discapacidad, pero los estudios nos demuestran que son más que prejuicios o mitos asociados al desempeño que puede tener una persona con discapacidad versus la realidad que en verdad es. Fíjate que antes de llegar al espacio de trabajo hay otra etapa en la vida que es demasiado importante y clave, los estudios. ¿Y cuántas personas con discapacidad en Chile logran terminar, por ejemplo, el cuarto medio? Y ahí también tenemos otra primera barrera. Pongámonos del lado de la empresa. Necesito reclutar a una persona que tenga 5 competencias conductuales, 5 competencias funcionales y que me cumpla estas 5 funciones. Perfecto. Necesito que tenga dentro de su perfil que haya ido a la universidad o que tenga una carrera técnica o que haya salido de cuarto medio. Resulta que la empresa hoy en día dice, ¿sabes qué? Dentro del grupo de personas con discapacidad no estoy encontrando el perfil que yo ando buscando, que puede ser realidad o puede ser mentira. Pero pensemos que es realidad. ¿Qué pasa? Ahí uno empieza a indagar en cosas anteriores al reclutamiento, que tiene que ver con la formación. Hoy en día, ¿cuántas personas están ingresando a la educación superior?
que tienen discapacidad. No, son hartos, son pocos. Perfecto. ¿Qué está pasando? ¿Están ingresando? Sí, ya, no sé, 200 al año. De esos 200, ¿cuántos se están manteniendo? 100. ¿Cuántos están egresando? 50. El 25% del 100% que entraron. ¿Qué está sucediendo? No, es que los docentes no tienen las herramientas para formar a personas con discapacidad o no están formados en diseño universal de aprendizaje. No, es que no existen las adecuaciones curriculares necesarias. No, es que no existe conciencia respecto al cómo manejar el grupo de clase cuando existe diversidad dentro del mismo. Ya, entraron, egresaron 50. Las universidades, las instituciones de educación superior, ¿están preparadas? ¿Tienen equipos preparados? ¿Están tocando puertas de instituciones especialistas para que puedan brindar ese apoyo, para que puedan brindar ese seguimiento? Tal vez no. Por eso quizás se están dando pocos niveles o pocos porcentajes de egreso. Y ya si vamos a lo anterior, cuarto medio, ¿cuántos están egresando? ¿Cuántos realmente están recibiendo los apoyos de los programas de integración escolar? ¿Cuántos realmente se están formando? ¿Cuántos están teniendo acceso a cumplir o a rendir una PAES de manera accesible? Entonces son todas brechas que uno va buscando, que hoy en día hay muchos avances, de cuando yo egresé del colegio y pasé a la universidad, a cómo hoy en día se está rindiendo la PAES y cómo hoy en día las universidades se está gestionando, hay avances, pero creo que aún siendo así, nos falta mucho. ¿Y qué nos falta? Es como la pregunta que todos nos podemos hacer. Falta presupuesto, faltan ganas, faltan políticas públicas, faltan personas motivadas, faltan personas que realmente valoren esto, porque claro, la empresa me está diciendo, faltan candidatos competentes, pero resulta que hay 5 peros antes del candidato competente. Me gustaría que hiciéramos el siguiente ejercicio, Víctor Hugo, que pudieras hablar como si tuvieras al frente al presidente de la República, a los empresarios de las regiones que nos están viendo, por ejemplo, a la gente que desde su pequeño metro cuadrado puede hacer tantas cosas. ¿Qué mensaje te gustaría transmitirle a todos ellos? Seamos proactivos y no reactivos. Que no nos preocupemos de la discapacidad o de la diversidad o de pensar en conceptos como equidad, inclusión, ¿cierto? De valorar la diferencia cuando tenemos un cercano o cuando tenemos un familiar o cuando hay teletón o cuando es necesario ser solidario. No. Creo que el primer mensaje es que seamos proactivos, que nos interesemos por la temática, que valoremos la diferencia de nuestro país ya en todos los espectros, no tan solo en la discapacidad, sino que en la diversidad en general. A los empresarios, ¿qué les diría? Trabajen con nosotros, trabajen con las organizaciones que hoy en día estamos siendo pioneras en poder avanzar hacia culturas organizacionales más accesibles, más diversas, buscando el alto desempeño, buscando los mejores indicadores para sus organizaciones, porque creo que si el trabajo se hace bien, realmente conseguimos colaboradores, colaboradoras que están comprometidos, que están camiseteados, que van a cumplir y se van a alinear con los objetivos de las organizaciones. Yo creo que es importante asesorarse bien y creo que las personas con discapacidad están dispuestas a trabajar, tienen ganas, tienen motivación y van a cuidar sus trabajos. A la sociedad civil en general, a aquel que está en la casa, niños, niñas, familiares, yo creo que cumplen un rol importante en la sociedad, que tiene que ver con promover un modelo más social de la discapacidad, entender que la discapacidad puede ser una característica, una condición de salud, pero que también está determinada con los factores ambientales, con los factores personales, con el prejuicio, con el que puede, no puede, con el que, oye, y este que es ciego puede manejar el computador, puede usar el teléfono, oye, esta persona que es sorda, ¿puede trabajar? No, no puede trabajar. Sí, sí puede, dentro de sus competencias. Sí, sí puede, porque tiene el talento. En ese rol, aquellas familias, aquellos niños, es
derribar ese estereotipo del no puede porque tiene una discapacidad, salir de ese enfoque más de integración, de exclusión, de asociar la discapacidad a una enfermedad, sino que nos saquemos un poco estos lentes de la integración, que nos pongamos los de inclusión y que entendamos que finalmente la discapacidad es una etiqueta, es un concepto dinámico que va cambiando y depende tanto de nosotros como personas con discapacidad, la forma en la cual vivimos nuestro día a día, pero también del otro, la otra que está al frente o al lado de nosotros. De todas maneras, Víctor Hugo Silva, crack, goleador de la selección, gracias por llevar nuestra bandera a tantas partes y de manera tan sacrificada y comprometida. Gracias por esta conversación. También, a nombre de la Fundación Luz, nos ha entregado muchísima información que es útil para tantas personas que nos ven en las regiones. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio. Ahí agradecer a las personas y nos encontraremos en algún lugar por ahí. Siempre te vamos a hacer barra, Víctor Hugo, así que muchas gracias. Que estés muy bien. Y a ustedes también, ¿eh? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel y Beneficios Banco Estado presentó Portavoz Noticias.